Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy te voy a contar mi historia, ¿vale? Básicamente toda mi historia, todo absolutamente toda mi vida, ¿vale? Y en este vídeo te voy a explicar todas las etapas, literalmente. No te voy a hacer spoiler, pero nada. Antes de nada, yo soy un chaval normal, tengo ahora mismo 17 años cuando la cuento. En 2024 decidí cambiar mi vida, decidí enfocarme en mis hábitos, empecé a construir buenos hábitos, dejé los vicios, dejé los malos hábitos, dejé los entornos que no me sumaban, empecé a creer en mí mismo, aumenté mi confianza, aumenté en todas las áreas básicamente, cambié mi físico, me distancié de la gente que no ayudaba y ahora mismo me dedico a eso mismo, a transformar la vida de la gente, a que la gente deje los vicios, deje la mala vida básicamente y tengan objetivos y metas en esta vida, que es para eso para lo que han venido, ¿no? Y se enfoquen en ellos mismos, crezcan como personas, crezcan su mindset, ¿vale? Como yo también lo crecí y todo eso. Pero nada, hoy voy a contar mi historia, ¿vale? Así que vamos a empezar, ¿vale? Yo tengo 17 años, nací en un pueblo aquí de cerca, aquí en Extremadura, ¿vale? Un pequeño pueblo o una ciudad no muy grande, pero bueno, tiene sus habitantes. Y literal, aquí en Extremadura, la gente que es de España sabe que es una de las comunidades, por así decirlo, más aisladas, como que nadie conoce, nadie viene, que es la realidad, o sea, al final aquí va todo más atrasado que en ningún lado, y es la verdad. Y realmente yo no pongo ninguna excusa de que sea mejor o peor, a mí me da suda las comunidades y el lugar, la verdad, o sea, a mí me da igual. Pero bueno, obviamente mi objetivo no es aquí permanecer toda mi vida, pero es donde nací, en mi tierra, y no me arrepiento de nada, me da absolutamente igual, como digo, y al final todo depende de uno mismo, ¿no? Pero bueno, he nacido aquí en Extremadura, ¿vale? Y desde pequeño me gusta jugar fútbol, ¿vale? Siempre me gusta el deporte. Desde los 3 4 años jugaba fútbol, ¿vale? Siempre iba con un balón, me gustaba mucho. Yo no soy era del Barça, a mí me da igual los equipos, ¿vale? No era de aquí de equipos ni de nada, pero me gustaba el Barça, jugaba fútbol y tal, pero como que siempre iba con un balón a la plaza a jugar fútbol, al parque. Y toda mi infancia ha sido así, ¿vale? Literalmente desde los 4 años estaba en equipos de fútbol, fútbol sala, fútbol césped, o sea, todo fútbol, ¿vale? Realmente todo fútbol. Y me gusta ya de hoy también, ¿vale? Obviamente ya no lo miro como antes, ya no me gusta como antes. A mí sobre todo lo que me gustaba y lo que me gusta todavía es jugarlo, ¿vale? Más que verlo. Verlo me parece como, no me gusta ahora mismo nada, pero antes sí me gustaba un poco más, pero lo que más me gusta es jugarlo. Y, y desde siempre, desde los 4 años, estoy jugando a fútbol en diferentes equipos de por aquí, ¿vale? En fútbol, pues bueno, no era un chaval que jugaba mal ni mucho menos. Obviamente no era súper mega bueno, pero me defendía. Y básicamente ese fue básicamente mi recorrido, ¿vale? Como por los 10 años más o menos, ya están por ahí un poco porque no hay mucho que contar, ¿vale? Al final una infancia normal, un niño que juega fútbol, que juega con los juguetes, bro, lo típico, ¿sabes? Normal. A los 10 años ya empecé a emprender un poco, por así decirlo. Me abrí un canal de YouTube, ¿vale? Un canal de YouTube de mí mismo, ya marca personal. No sé de mi cara, ¿vale? Pero lo que hacía es que grababa vídeos de jugando al Fortnite, jugando videojuegos, al FIFA, al GTA. Y básicamente, sobre todo lo que era el Fortnite, ¿vale? Porque en ese momento era el momento de la pandemia. Era el momento donde la gente del COVID y tal, la gente se cerraba en casa. Y a mí me pilló en esa etapa. Ojalá hubiese pillado esa etapa en los negocios online, ojalá, pero tenía solo 10 años y al final jugaba a la Play 24/7. Yo me acuerdo de darme días de un montón de horas jugando a la Play, como todos los niños, literalmente en esa etapa. No era viciado, o sea, en ese momento sí, pero, ¿sabes? Normal, tampoco estaba loco ni mucho menos y me gustaba lo normal con esa edad, jugar videojuegos. Con 10 años me abrí un canal de YouTube, ¿vale? Porque quería compartirlo, no sé, me salió solo. No solo, no. Realmente en ese momento seguía streamers, seguía personas que hacían eso, que se dedicaban a grabarlo. Y mi sueño en ese momento era literalmente vivir en una mansión con mis amigos, como hacían esos youtubers, ¿vale? Tipo de Gref, toda esta gente, o sea, todo el Rubius, todo esto, básicamente gamers, ¿no? Por así decirlo, streamers, que a la verdad es que ahora mismo me la pelan, pero en ese momento es lo que me gustaba. Y mi sueño era realmente vivir de YouTube, que me pagaran por lo que hacía, o sea, por los vídeos en YouTube, y que realmente monetizara mi canal, llegar a los 1000 suscriptores y sobre todo mi objetivo, por así decirlo, mi meta era algún día vivir como en una mansión, una casa grande como esa de youtuber y bro, hacer lo que me gustaba, ¿sabes? Lo normal de un niño y lo que sigo pensando ahora, porque no porque sea un niño, pero la realidad es que tienes que vivir toda la vida como un niño y tienes que pensar siempre en grande, ¿no? Y tienes que tener objetivos y metas. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo la gente lo va perdiendo, pero literal, ahí es lo que quería, vivir de YouTube, ya no era casualidad, justamente luego
Ahora os contaré un poco más adelante lo que pasó con YouTube y tal. Pero bueno, en ese momento jugaba fútbol y grababa vídeos en YouTube, salía en pandillas, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que ahí por el hecho de que me grababa jugando a videojuegos y demás, sería mucho de mí, ¿vale? Sería mucho de mí porque tenía un canal YouTube, sería mucho de mí porque estaba flaco, ¿vale? Era un chaval muy flaco, antes de pegar un cambio físico, siempre estaba por debajo del peso de mi edad, ¿vale? Se me había cortado ahí un momento, pero bueno. El caso es que era un chaval muy flaco, se metían con mi físico, ¿vale? Por ser un chaval muy flaco, pues se metían mucho con mi físico. Y claro, encima tenía un canal de YouTube, pues claro, o sea, se me escuchaba, aunque no salía de mi cara y tal, simplemente por el hecho de que tenía como ganas de conseguir cosas, tenía como esa ambición, a la gente como que no le gustaba. Y en plan no le gustaba lo que hacía y tal, y tampoco como que, no es que no le gustara, sino que se metían conmigo por ese mismo, porque era flaco y tal. Y es como que, como tenía el canal de YouTube y era el único que le echaba polla, porque la realidad es que en ese momento dice siempre, o sea, yo siempre hice las cosas al máximo, o sea, y eso que me frenaban, pero aún así, bro, o sea, yo en YouTube subía vídeos diarios y también, o sea, literalmente subía todos los días un vídeo de Fortnite sin fallo, era el que más suscriptores tenía, el que más grababa, bro, me ponía en directo, o sea, literalmente yo hacía de todo. Y me acuerdo que llegaba a 200 suscriptores o así y cerré el canal por al final por presión social, el hecho de que se rieran de mí todo el día y se pusieran los vídeos míos de burla y tal, cada vez que salía con pandillas y eso se ponían mis vídeos tal, y eso me acabó cansando y es como que, bro, lo dejé ahí, ¿sabes? Con el fútbol seguí, en el fútbol lo mismo, hace un chaval flaco y tal se metía mucho conmigo, incluso entrenadores y eso, un poco, y el hecho de tal, eso me cansó mucho también, pero nunca me quité del fútbol porque siempre me gustó la verdad y como que nunca me quise quitar porque al final me gusta y es como me apelaba totalmente lo que dijera la gente, pero es como que me correaban mucho y eso ya me empezó a cansar. Entonces tuve como esa infancia, ¿vale? De que se metía mucho conmigo y tal, no voy a llamar los bullying, no voy a llamar estas mierdas, me da igual eso, o sea, es pasado y a mí eso ya me da igual, es más, eso me hizo mucho más fuerte. Pero hay que contar todas partes y no puedo contar cosas, o sea, no puedo ocultar cosas de mi historia, entonces esta es mi historia y la voy a contar tal cual sin pelos en la lengua. Entonces después de eso tipo con 11, 12, 13, con 13 años, me fui o sea, en verano me iba a Andalucía, ¿vale? Que no estaba aquí en Extremadura, me iba para allá, ¿vale? Porque allí, bueno, mis padres veraneaban y tal, y básicamente me iba allí y no tenía amigos porque no conocía a nadie, al final ya en verano tal, yo me iba con mi familia, siempre desde chico, y sobre los 14 años encontré una pandilla, ¿vale? En ese momento, cuando yo realmente llego allá con o sea, al sitio donde yo me quedaba, allá en Andalucía, yo no conocía a nadie, hice un par de amigos tal, y luego entré en una pandilla y eso. Allí, por así decirlo, cuando llegué, la gente como que iba más adelantada a lo que era aquí, ¿vale? O sea, con la gente que salía aquí. Porque allí es como que el hecho de los vicios y tal, la fiesta, todo este rollo ya estaba. O sea, con esa edad me refiero, 13 14 años. Diría que 13 finales diría tal, pues yo iba de fiesta, ahí todavía creo que no bebía, pero tipo, ya estaba ahí, ¿sabes? O sea, ya estaba metido en ese mundo, en ese rollo tal. Y era un poco pronto, pero bueno, o sea, al final es lo que es normal y tampoco me importó. Y como con los 14 o así empecé a beber, ¿vale? Porque todo el mundo lo hacía, por aceptación social. Fumaba vapor, cachimba, eh, no sé, todo eso, lo que hacía todo el mundo prácticamente, ¿no? Y lo hacía como un poco literal, porque lo hacía en el entorno, es como tú haces lo que hace tu entorno, entonces eso es lo que hacía. Y poco a poco, o sea, ahí realmente con 13 14 años, se me olvidó decirlo, pero me fui de YouTube con 10 años, ¿vale? Y como 2 3 años después de salir con bandillas, de hartarme de la gente y tal, me fui a veranear y también lo que hacía ya, en plan de, en ese tiempo de invierno cuando estaba aquí en Extremadura, lo que hacía también es como que vendía ropa, ¿vale? Vendía ropa online, hacía compraventa, bueno, en ese momento todavía no, hacía solo, vendía cosas de mi casa en Wallapop y en Vinted, cosas que también se rieron de mí, qué casualidad. Y cosas que a largo plazo, cuando pasaron 2 años después, tuve bastantes resultados. Tuve buenos resultados, hice un sueldo, ¿vale? Normal en España. Y básicamente me fue bien. Primero hice ventas, me di cuenta que era muy bueno vendiendo y que al final era bastante joven, tenía solo 14 15 años. A los 15 años me compré un iPhone gracias a lo que gané. Yo era el único que llevaba el iPhone, por así decirlo, con la gente que yo me rodeaba, yo era el único que me había comprado un iPhone, pagado yo, ¿entiendes? Y ese era mi flow, ¿entiendes? Siempre me la buscaba, siempre, o sea, siempre hacía negocio. Primero empecé con YouTube, luego con Vinted, venía vendiendo cosas de mi casa. Luego empecé a comprar en Bélgica, empecé a comprar en Francia, empecé a comprar en Holanda, en países de fuera, ¿vale? Mejoraba o sea, yo lo que hacía era un negocio el cual cogía un producto, o sea, en este caso lo que hacía vendía ropa de fútbol, ¿vale? También de fútbol justamente, se me daba bien, era bueno, entonces
compraba un chándal de fútbol, por ejemplo, que valía, no sé, 20 euros, 30 euros, por ahí más o menos. Y lo traía a casa, le hacía mejores fotos en mi casa y lo volvía a vender por 80. Tipo, así había chándal que me sacaba 50 euros de profit, 40 euros de profit y al final pues me sacaba una pasta. O sea, ya te digo, vendía un par de chándales de eso y al final yo, por así decirlo, no dejé ese negocio porque no podía escalarlo más, ya que competía contra empresas, competía contra gente mucho más grande, contra gente que estaba 24/7 y yo literalmente también estaba 24/7, me gustaba, no había problema y ganaba dinero, ¿vale? Ahí también estaba para las fiestas y tal, eso también me quitaba tiempo obviamente, pero bro, yo realmente buscaba siempre el dinero, o sea, en ese momento no buscaba hacer negocios, o sea, hacía negocios, me gustaba hacer negocios, pero siempre la intención era ganar dinero. En ese momento era solo ganar dinero y punto. Y en plan, para comprarme mis cosas y ya está. No ganar dinero para vivir ni nada de eso, o sea, era un chaval y lo que quería era comprarme el iPhone, comprarme la ropa, ¿sabes? Lo típico, y ya está. Tipo, al final, estuve, pues eso, estuve con vapor, con todas esas mierdas. Hubo un tiempo donde estaba todo el día fumando vapers de eso, o sea, me acuerdo que compraba, cada vez que se me gastaba uno, compraba otro. Luego pasé a comprar los típicos estos que son como, que tienen un montón de calas de esas que nunca sacaba, literalmente. Me acuerdo de uno ya cuando, o sea, me acuerdo yo que cuando dejé ese vicio lo tuve que tirar porque me seguía quedando, o sea, una locura. También conocía amigos que tenían vapers de estos que se cambian los líquidos y nunca se acaban, ¿vale? Básicamente el papel en sí nunca se acaba en sí, o sea, las caladas y eso, lo que básicamente tenías que cambiar un líquido, o sea, de todo. Básicamente estuve en todo ese mundo, pero a mí no me gustó mucho por el hecho de que al final yo siempre era una idea de deporte y es como que, ¿sabes? Lo hacía por aceptación, por quedar bien, por salir con tía y con tío y fiesta y tal, pero bro, hasta ahí, ¿entiendes? Y es como que el hecho de los entornos y eso me cansó un poco por el hecho de que, ya te digo, no tuve una infancia y sigue siendo con esa misma persona. Entonces, aquí en Extremadura dejé de salir con esa gente, ¿vale? En 2023 empecé a escuchar Yado, ¿vale? A finales de 2023, octubre, noviembre, diciembre, empecé a escuchar Yado, me gustó lo que dijo, me dio como otra visión y una visión que era mucho más para mí y para todo el mundo realmente, ¿no? Pero era mucho más adecuada a los que yo llevaba toda mi vida haciendo deporte y tal. Entonces, en ese momento decidí poco a poco ir eliminando todos esos vicios. No drásticamente, pero me acuerdo que empecé a ir al gimnasio un poco, me apunté y tal en verano. Luego en octubre sigue escuchando y tal. No sé más o menos cuándo empecé a escuchar Yados, pero mitad de 2023 más o menos, por ahí, ¿vale? Todavía no estaba muy pegado, se ya pegó un poco, sí es verdad, pero no nada que ver con lo que está ahora, o sea, digo muchísimo menos. Ni siquiera ahí tenía medio millón ni de broma, o sea, de seguidores en Instagram, ahora tiene 2 millones. Yo diría que tenía como 100.000 seguidores o por ahí, o sea realmente no, estaba como empezando a pegarse y tal. Y de ahí luego ya, literal, en 2023, en plan, me cansé del entorno de que tenía aquí con la gente que salía aquí en mi pueblo de siempre. Esa gente al final, pues, ya te digo, no tuve buena infancia con ellos. Lo mandé a tomar por culo, sinceramente, ¿vale? No tengo nada contra esa gente. Es más, que les vaya bien, a mí me da pela. Pero la realidad es que dejé de salir ahí, ¿vale? Seguí saliendo de Andalucía por los veranos, tal, pero también me fui porque realmente lo mismo, era fiesta, era lo mismo y yo realmente ya no quería eso. Mi objetivo de vida no era esperar el fin de semana, salir de fiesta y tener una vida de obligaciones, una vida de cumplir para la gente y un instituto y literal, el sistema puro, ¿vale? Y no son mis objetivos trabajar 40 años y jubilarme y morirme, ¿vale? Entonces, literal, me cansé de eso, dejé los dos entornos, empecé a escuchar Yado y en 2024 decidí eliminar todos mis vicios, ¿vale? Me quité el vapor, la gachimba, todo lo de fumar, alcohol, el porno y las pajas también, que también lo hacía un chaval, pero me lo quité porque eso tampoco suma, ¿vale? Ya haré un vídeo sobre eso, porque la lujuria no es buena. Me da pela, bro, que no os guste que diga esto, realmente es otro vicio, ¿entiendes? Entonces, también me lo quité y ya está, o sea, realmente me quité todos los vicios, me quité los dos entornos con la gente que salía, dejé de ir de fiesta, vamos, ahora mismo nunca he ido más de fiesta, nunca más he bebido alcohol, nunca más he tenido esos vicios, ¿vale? Pero así, si me enfoqué en mí, empecé a centrar en mí, ¿vale? Y llegué a facturar en el negocio que yo estaba en ese 2023, ¿vale? A finales de 2023, octubre, septiembre, octubre, ¿vale? Bueno, no, septiembre, octubre no. Ese negocio lo continué, ese 2024, eso es lo que empecé en otro negocio, que es automatización de YouTube, que mucha gente me conoce por eso, porque estuve muy enfocado en eso. Y en 2024 me decidí centrar en mí, me compré un ordenador, me puse foco, cuarto de la ESO, ¿vale?
Yo había dejado todas las fiestas, ya había dejado todos los entornos, me quedé absolutamente solo, me aislé de todo el mundo, ¿vale? Por decisión propia, no por falta de gente, ni falta de amigos, ni nada de eso. Encima eso no son ni amigos, son gente que te lleva a la perdición, pero bueno, voy a dejarlo ahí. El caso es que literalmente me enfoqué en eso, en ese negocio, estuve meses sin tener resultados, mientras en mi otro negocio, en lo que era Vinted, ¿vale? Me daba un buen dinero al mes, 500 euros, tal, no me daba un sueldo todavía, pero bueno, ya dos negocios a la vez, iba al instituto, bro, la gente tiene muchas excusas, yo hacía de todo ahí, tenía 15 años, mucho más no podía hacer, lo mantenía como podía, ¿vale? Compraba, vendía, 24/7 trabajando, como ahora también, y llegó, acabé el instituto tal, acabé en 20 facturando 6.000, 7.000 euros en 2 años, ¿vale? Resulta que tampoco son para tanto, pero bueno, dijeron algo en mí, como dije, bueno, pues para negocio no soy malo, ¿entiendes? Se vende, he vendido, habré hecho como 3 4K en cosas de mi casa, 3.000 4.000 euros vendiendo cosas de mi casa y tal, o un poco menos, pero el caso es que acabé con reventa, comprando chándal, tal, comprando camisetas, sacando ropa de un lado a otro lado, acabé haciendo un buen dinero. Tal vez 7.000 no, pero no sé, 5.000, 4.000, o sea, por ahí más o menos rondaba la cosa, ¿vale? En Vinted hice 4.000, facturé 4.000 euros, lo vi otro día. En Wallapop lo que perdí, pero diría que habré hecho mínimo 1.000 euros o 2.000 euros, entonces por eso digo que estaré tipo en 5K más o menos. Pero el caso es que dejé ese negocio, no lo había escalable, competía con otra empresa, ¿vale? En ese momento dejé ya el otro entorno también, ya no lo había dejado al 100%, dejé salir con la gente de Andalucía y tal, porque lo mismo era pura perdición. Empecé a centrar más en mí, ¿vale? En otro negocio, me gustaba más el otro negocio, y era automación de YouTube. ¿Qué es automación de YouTube? Era youtuber, pero en ese momento, o sea, o sea, el negocio en sí no tenía que salir yo, no tenía que salir mi cara ni mi voz, y eran vídeos automatizados. ¿Qué significa automatizado? Eran vídeos con imágenes, con clics de vídeo, lo cual no salgo yo, salen imágenes totalmente de una temática, ¿vale? Tipo, si te pongo un ejemplo para que tú entiendas. Si hago un canal automatizado de fútbol, pues salen futbolistas, ¿vale? En un partido salen clics de fútbol, tal. Y bueno, el caso es que me puse a hacer eso, ya llevaba 6 meses, no tuve resultados, ¿vale? En septiembre, octubre de 2024 decidí entrar con un mentor, ¿vale? En ese momento, con ese mentor, eh, o sea, básicamente seguía ya, aquí ya tenía buenos hábitos, aquí ya me cuidaba, no fallaba un día al gimnasio, entrenaba 2 veces al día, todo, 5 de la mañana me despertaba, iba al instituto, me acuerdo, iba al instituto que me levantaba a las 5, hacía desarrollo personal, hacía mi negocio, entrenaba una vez y luego iba al instituto, una puta locura, se hacía el doble que la gente, no lesionaba, pero yo daba el 200% en el juego, o sea, el 200%, literalmente. Estuve con un mentor en una mentoría que se llama Aaron, ¿vale? Ahí ya empecé con él. Luego tuve resultados con él y me ayudó muchísimo. Aquí un saludo a él, ¿vale? Agradecido con él. Y luego de eso, básicamente en gimnasio ya estaba, tipo, ahí empezó en 2024 en el gimnasio, un poquito antes diría. Ya llevaría unos 6 7 8 meses en gimnasio más o menos, ¿vale? Tipo acabé ese año, ¿vale? El instituto total, sin resultados, en mi negocio ya llevo un año. Obviamente mi padre no entendía qué estaba haciendo, nadie entendía lo que estaba haciendo. A mí me da absolutamente igual y me daba absolutamente igual. Yo seguía porque es lo que me gustaba, yo era feliz así que nadie me decía tampoco nada, porque al final no me veían mal, me veían bien, me veían incluso mejor, me veían con mejor físico, me veían más feliz. Entonces seguí ese camino, es lo que me gustaba. Entonces en enero de 2025 decidí, no, tipo, sí, en enero, no. En octubre o noviembre de 2024 empezó el instituto. Obviamente un sitio donde yo no quería ir, ya no tenía que ir obligado, ¿vale? Obviamente la gente que hay ahí, y obviamente ahí no sirve para nada, o sea, absolutamente, la educación tradicional no vale para absolutamente nada, ¿vale? Y la gente que le enseña cosas ahí no tiene ningún resultado en la vida, si no, no estaría ahí, ¿vale? No puede ahí no puedes aprender de alguien que, pero mira sus resultados, no tiene un buen físico, no tiene un buen coche, no tiene absolutamente nada, no tiene ni siquiera un buen conocimiento, ni gana un buen dinero, entonces, ¿qué te va a enseñar sobre la vida? Te enseñan cosas que no tienen nada que ver con el mundo, y la verdad. Si no, realmente la gente que sale de ahí hubiese tenido otros resultados, no serían pobres, no tendrían que ir a un trabajo literalmente obligado, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Esa es la puta verdad. Me da igual que nos guste, pero es la verdad. Nos tiene que gustar. Entonces, literal, salí a los meses de instituto, me fui a un trabajo, prefería ir a un trabajo, prefería trabajar. Un trabajo el cual no era bueno, obviamente. Al final soy un chaval joven, no tenía mucha posibilidad, nunca había trabajado, ¿vale? Fui a un chino, no me arrepiento de un chino, ¿vale? Fui a un chino, fui a un almacén, trabajé ahí durante un mes, más o menos. El caso es que no sigue ahí porque ni me trataban bien, ni había mucha exigencia.
Encima también, por así decirlo, explotaba un poco a la gente, no me pagaban las horas que trabajaba. El caso es que exploté básicamente y en ese momento decidí solo dedicarme a lo mío, emprender. Y al final ya 2, 3 años emprendiendo, ya con buenos hábitos, un año, no, ahí ya 2 años, esto ya 2025, ¿vale? Y básicamente ya 2 años emprendiendo, ya mucho tiempo, entonces pues tuve la oportunidad de ponerme a lo mío, ¿vale? Pero ya os digo, o sea, yo no paraba de trabajar, me levantaba a las 5, cumplía con absolutamente todo. Tuve varios meses muy difíciles, ¿vale? Fueron meses difíciles de mucho trabajo. Febrero, o sea, marzo, abril, mayo. Fueron meses muy difíciles. Me desapunté de gimnasio, empecé a quedarme mucho tiempo más en casa, empecé a caer en tentaciones, volví a recaer en el por mías pajas, mi autoestima estaba muy baja. Fue un momento, ¿vale? No estaba entrenando tanto, ya no me sentía bien conmigo mismo, comía en exceso. Es la verdad, ¿vale? Ese momento lo que pasé. Y hasta ahora, ¿vale? O sea, en junio decidí de Mastermind, fui a Mastermind de Inversor. Justamente el mes de junio tuve resultados, generé 2.300 euros al mes, ese mes, cash de uno, o sea, no facturé, generé, ¿vale? El caso 100% para mí, con mis canales y demás, moneticé 6 canales, volví a subir mi confianza, hice 1.000 euros con un vídeo, absolutamente todo. Fui a la Mastermind de mi mentor, el cual realmente me llevó a ese resultado, a la Mastermind de Aarón, ¿vale? En Alicante, ¿vale? Fui para allá con los miembros de la Mastermind y demás. Eso fue hace muy poquito, hace un mes o así, ¿vale? He tenido que cortar el caso. Básicamente, el negocio en sí tenía que estarle muchas horas, no para lo que requiera el negocio, pero en mi posición sí, mi situación sí, porque tenía muchos canales, llevaba yo todo, era lo que podía hacer en ese momento. Era un estilo de canales, entonces iba a ser un puto lío luego pasarme a otro estilo, tal. Ya no solo por eso, ya no pensaba en el corto plazo, sino en el largo plazo. Ya me estaba dando cuenta que no me gustaba lo que estaba haciendo, que estaba todo el día escapando de esa realidad, de mi día a día, y eso no es lo que yo buscaba nunca al emprender, ¿vale? Al final tengo que hacer algo que me guste. Entonces, llegué ahí realmente hasta el día que me llegó el ingreso más grande que había recibido de YouTube, que fueron 2.300 euros. Cuando fui a la Mastermind no me llegó ese dinero, pero ya, por así decirlo, ya me habían dejado tal. Y por así decirlo, me llegó ese día y el primero que hice, literalmente, fue mi conciencia me dijo unos días antes, no, ese mismo día me dijo que debía de irme a ese negocio, debía empezar a darle más a lo que a mí también me gustaba mucho, que era el mindset, la mentalidad, lo que ya haciendo estos 2, 3 años, con lo que cambié mi vida. Entonces, mi conciencia me dijo que debía darle a la gente ese cambio que yo había hecho en mí, ¿vale? Ahí ya estaba haciendo yo mis cambios, ya estaba volviendo al 100%, ¿vale? A no fallar los hábitos, a levantarme a las 5, a cumplir con todo lo que hacía en el día a día, ¿vale? Porque meses atrás, como dijo, marzo, abril, mayo, me perdí mucho, ¿vale? Entonces, literal. Ese mismo día que recibí ese dinero, mandé un K y medio a un mentor, me metí en un mentor un K y medio, me fui absolutamente del negocio, dejé todos los canales programados, regalé un canal a un colega, le dije al mentor y a todo el mundo que ya no iba a seguir ahí, que no es lo que me decía mi conciencia, tal, y es la verdad, básicamente. Entonces, literal, en un mes he estado en una mastermind con gente que se dedica a ese negocio, con un buen entorno, tal, ¿vale? Y con mi negocio funcionando, todo bien, y en ese momento, bro, tu conciencia te dice que no sigas. ¿Qué haréis vosotros? Porque yo ahí no decidí el dinero, me puse yo antes el dinero, como siempre hice durante todo mi trayecto, y así lo he hecho. Entonces ahora mismo me dedico al coaching, ¿vale? Me dedico a cambiar, a que ayudar a personas, a cambiar su mentalidad, a dejar los vicios, a dejar los malos hábitos, como yo lo he dicho durante estos años, a desarrollar una mentalidad ganadora, como la que yo he construido durante todo este tiempo, la que podéis ver aquí en mi YouTube, en los 100 vídeos que hay, la que podéis ver en mi Instagram, en mi día a día, al construir unos hábitos, absolutamente todo. Entonces, ahora mismo solo me dedico a eso, ¿vale? No sé cuándo vas a ver este vídeo, pero en este momento tengo una comunidad gratuita, lo tienes el link en la descripción, ¿vale? Entonces, esta es mi historia, resumidamente. Un chaval que le gustaba mucho el fútbol, youtuber, un chaval que, bueno, no he dicho que dejé el fútbol, pero lo dejé hace un año, ¿vale? Más o menos. Pero el caso es eso, o sea, un chaval que le gustaba mucho el deporte, en ese caso el fútbol, un chaval que también le gustaba mucho el mundo online, yo tuve hace los 10 años, dejé el fútbol a los 16 años, hace un año, ya porque ya no lo veía, ¿vale? Ya sí que no era mi objetivo, pero el caso, como dije, siempre me gustó jugarlo. El YouTube, por así decirlo, automatizado lo dejé hace un mes y algo, hace muy poco tomé la decisión de ponerme a ayudar a la gente, lo que a mí me gusta, ¿vale? Y dejé eso, ahora me dedico, como he dicho, al coaching, ¿vale? Ayudar a personas a hacer cambios en su vida, a mejorar su vida drásticamente, ¿no?
en cualquier ámbito, hagas lo que hagas, tengas cualquier negocio, tengas un empleo, o tengas un negocio físico, un negocio online, da igual, ¿vale? Y básicamente esa ha sido toda mi historia, de también hacer reventa, hacer dinero ahí, luego hacer dinero con haciendo de YouTube, no sentirme bien conmigo mismo, dejarlo como he hecho ahora. Y esa ha sido un poco mi historia, ¿vale? Siempre moviéndome. Al final es un chaval que siempre ha buscado crecer, siempre ha buscado más, ¿entiendes? Y ese sigue siendo mi objetivo. Esta mierda acaba de empezar, no se ha acabado, literalmente acaba de empezar. Y básicamente soy un chaval muy joven, no tengo tiempo que perder, ¿entiendes? Literal, muchos dirían que tiene mucho tiempo, yo no tengo tiempo que perder. Me la pela la edad, digo lo de un chaval muy joven porque quiero que se me entienda. Al final esta es mi historia y tengo que contarla tal cual. Pero porque sea muy joven no significa absolutamente nada, ¿entiendes? Mi edad no dice absolutamente nada. La edad es un número y no tiene absolutamente nada que ver. Hay mucha gente que, vamos, yo he hablado con gente de 50, 40, 30 años y me dicen lo mismo, que no tiene nada que ver, que me ven a mí y ven a gente de su edad y no tiene nada que ver, ¿entiendes? Parece que yo llevo 20 o 30 años más en la vida. Y es la puta verdad. Y realmente tenéis que ver la calidad de esos 20 o 30 años más que llevan esas personas. Porque si esos 20 o 30 años más se van tirando un empleo sin hacer nada en su vida, no tienen absolutamente ni puta idea de la vida, ¿entendéis? Entonces, eso es lo que tenéis que entender. Así que nada, tienes la comunidad gratuita en la descripción, una comunidad donde básicamente está dedicada a la gente que está dejando vicios, que quiere cambiar su vida, que está mejorando sus hábitos, que ya está con los hábitos, que hacen el propósito, ¿vale? Tiene básicamente mi Instagram donde comento mi día a día en el segundo link de la descripción. Así que nada, nos vemos. Esta es mi historia, espero que te haya gustado. Esto estoy grabando ahora mismo en el mes de agosto de 2025, ¿vale? No sé lo que va a pasar. Bueno, realmente sí sé lo que va a pasar. Voy a llegar muy alto. Ya pronto vamos a ver las ciudades grandes, Miami, lo dejo aquí. Es que me da pena. O sea, yo sé que voy a llegar, entonces a mí qué me importa decirlo, ¿sabes? Así que nada, meterle duro y seguimos ganando. Let's go.